Qué gusto estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Haroldo Sánchez, me acompaña en cámara edición el productor Diego Silva. Pues hoy vamos a platicar con Carlos Mendoza, él es coordinador académico de la organización Diálogos. Carlos, muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Podrías explicarnos qué es Diálogos? Con mucho gusto, Haroldo. Gracias por la oportunidad. Diálogos es una organización de sociedad civil que se concibe a sí misma como un tanque de pensamiento de segunda generación. Es decir, que nosotros hacemos recomendaciones de política pública basados en la evidencia disponible. Y hemos venido trabajando desde el año 2018 con uno de nuestros proyectos insignia, que es el Observatorio de la Violencia Homicida, que es un tema que personalmente vengo trabajando desde hace muchos años y por medio del cual le damos seguimiento a la tasa de homicidios de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. También estamos trabajando el tema de heridos por violencia en Guatemala y el tema de las extorsiones, que es un delito de alto impacto. En la actualidad trabajamos temas relacionados con seguridad y justicia, como el sistema penitenciario y todo el tema de niñez y adolescencia, menores de edad, en conflicto con la ley penal. También hemos desarrollado últimamente un área relacionada con anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, todo lo que se llama buen gobierno. Y recientemente empezamos a trabajar el tema de la migración, sobre todo la migración internacional de Centroamérica hacia los Estados Unidos, específicamente la que está vinculada con violencia. Estamos haciendo un estudio sobre las causas de esa migración internacional, pero tratando de especificar si hay algunas motivaciones relacionadas con la violencia. Y recientemente Diálogos está haciendo una transición muy interesante hacia lo que se denominan laboratorios de innovación para políticas públicas. Es decir, ya no queremos simplemente recomendar con base a los datos disponibles de registros administrativos, censos y encuestas del Estado, sino que queremos también nosotros generar la evidencia. Y eso se hace por medio de distintas herramientas metodológicas, incluyendo los experimentos, para ver qué tipo de intervenciones en proyectos piloto funcionan, para luego poder escalarlos a un nivel nacional, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa vinculación que ha tenido Diálogos con el tema de la pandemia? ¿Por qué les interesó tocar este punto? Sí, justamente en marzo del año pasado estábamos haciendo esta planificación estratégica de estos tres grandes temas, ¿no? Migración, violencia y corrupción, y lo veíamos muy claro. Pero no habíamos visto que la pandemia ya prácticamente estaba en casa y estábamos haciendo un análisis sobre los cambios que hubo entre el censo del 2002 y el censo del 2018, sobre todo desde la perspectiva étnica, cómo se han ido cerrando algunas brechas, aunque todavía prevalecen, ¿verdad? Pero se han cerrado brechas de pobreza estructural, por ejemplo, entre comunidades indígenas y comunidades no indígenas. Y estábamos haciendo ese estudio cuando vimos que teníamos que aportar algo en el tema de la pandemia y decidimos crear un equipo multidisciplinario en el cual generamos con un infectólogo guatemalteco que estudia en Estados Unidos un modelo de contagio para tratar de predecir cómo el virus se iba a esparcir por el territorio nacional. Luego hicimos con expertos en georreferenciación de datos un análisis de la distancia desde cada lugar poblado de Guatemala hacia los hospitales nacionales, tomando en cuenta las condiciones de las carreteras, la topografía y ver cómo había muchas comunidades que estaban realmente muy lejos de los servicios básicos de salud. Y finalmente hicimos un índice de vulnerabilidad social municipal, sobre todo tomando en cuenta aquellas variables como el desempleo, que iba a impactar en economías muy vinculadas al turismo, por ejemplo.
o cómo iba a impactar en el tema de la escolaridad en los niños. Entonces, esto era un modelo que en Estados Unidos usa el CDC, precisamente cuando hay epidemias o hay huracanes, siempre tener monitoreo o seguimiento de aquellos lugares que van a ser más impactados con esos choques externos, ¿verdad? A la economía o a la salud. Entonces replicamos un poco la metodología y en su momento pues se lo presentamos a la COPRECOVID para que les pudiera servir como una herramienta y quedamos entonces vinculados al tema de COVID y también otro proyecto que íbamos a tratar de explotar al máximo los datos del censo que se acababan de liberar en ese momento para hacer visualizaciones, para que se hicieran aplicaciones web sobre los datos del censo. Convertimos ese proyecto en un proyecto que fue, diría yo, el más relevante el año pasado, que fue dar seguimiento a los programas de asistencia social que aprobó el Congreso en su momento para mitigar la crisis económica que iba a generar la crisis sanitaria por la pandemia. Entonces le llamamos a quién no llegó la ayuda, ¿verdad? A quién no llegó el dinero. Se hicieron 4 informes dando seguimiento a los principales programas sociales como el bono familia y evidenciando cómo muchas veces el Estado, teniendo los datos, no los utiliza de la forma más adecuada para llegar a los destinatarios que más lo necesitan. Entonces, esas fueron las primeras 2 incursiones en el tema de COVID y pues como estamos acostumbrados en diálogos a trabajar con los datos, hicimos una serie de análisis sobre una línea base de lo que eran muertes por neumonía en 2018 y le estamos dando entonces seguimiento a todas las muertes por causa natural de 2019, que esos datos ya los publicó el INE recientemente, pero empezamos a hacer con otras organizaciones de sociedad civil activismo de datos abiertos, es decir, el Estado tiene muchos registros que en el contexto de la pandemia eran fundamentales para hacer análisis como el exceso de muertes, que se estaba haciendo ya en otros países desarrollados para saber realmente cuál era el impacto del COVID-19, porque y eso va al tema que nos trae hoy, sabemos que el Estado guatemalteco ha tenido muy poca capacidad, por ejemplo, de realizar pruebas diagnóstico. Entonces, siempre iba a estar subregistrada la cantidad de personas infectadas y por lo tanto también iba a haber un subregistro en el tema de las muertes por COVID. Porque oficialmente solo mueren por COVID los que tenían un diagnóstico previo, pero sabemos que por la deficiencia de las pruebas podían morir otras personas por COVID, pero que nunca iban a ser diagnosticadas. Entonces empezamos a solicitar de manera periódica datos sobre muertes durante el 2020 al RENAP, que como tú sabes es el encargado de llevar el registro de las estadísticas vitales en las boletas de defunción y otros hechos vitales, pero generalmente ellos pasan el dato al INE y el INE un año después va a publicar las estadísticas vitales oficiales. Pero en el contexto de pandemia no nos podíamos dar el lujo de esperar a que el INE limpiara y procesara los datos porque ahorita todavía no ha publicado datos del 2020. Entonces, por medio de Ley de Acceso a Información Pública, intentamos, pero nos encontramos con un problema que el RENAP estaba cobrando por el acceso a datos estadísticos de los registros del RENAP. No estábamos pidiendo registros ni trámites del RENAP, sino estadísticas generadas por el RENAP. Y el RENAP tenía un acuerdo interno que ponía tarifas a la solicitud de datos estadísticos. Entonces, con otras organizaciones de sociedad civil como Ojo con mi Pisto y otra alianza de medios en este Guatemala Leaks, ¿verdad? Empezamos a hacer un poco de presión, incluso en el Congreso de la República, para que el RENAP reconsiderara eso, que veíamos evidentemente incluso contrario a la Ley de Acceso a Información Pública.
Y finalmente, hace pocas semanas, el RENAP dio paso atrás a ese acuerdo y ahora es de libre acceso, gratuito como debe ser, el acceso a las estadísticas. Carlos, al meterse ustedes a esta tarea de contribuir a través de estadísticas y a través de los datos con el tema de la pandemia, ¿qué es lo más destacado que han descubierto? Bueno, lo principal, y justamente eso fue motivo de un artículo que publicamos recientemente, es que recordarás que el presidente de la República salió diciendo que se habían atrasado los envíos de vacunas porque los proveedores consideraban que Guatemala no era tan prioritario porque había tenido un buen manejo de la pandemia. Y lo que los datos reflejan es que eso no es así. Y se puede demostrar con distintos indicadores. Y en ese artículo pusimos 3 indicadores básicos. Uno, el tema de la letalidad. La letalidad es un indicador que relaciona la cantidad de muertes por COVID respecto al número de casos confirmados por COVID. Y cuando comparamos Guatemala con el resto de países de Centroamérica, Guatemala es, junto con el caso de Honduras, si mal no recuerdo, los 2 países que tienen mayor letalidad. Mientras que Costa Rica, por ejemplo, es el que tiene menor letalidad. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? De que si uno se enferma de COVID, que es un virus que no discrimina mucho, y sí discrimina algo porque las personas que tenemos posibilidad de quedarnos trabajando en nuestra casa, vamos a tener menor riesgo porque no salimos a la calle a buscarnos la vida todos los días. Entonces, las personas que viven, por ejemplo, de la economía informal, tienen más riesgo de contraerlo. Pero, no importando, digamos, esas condiciones que se dan en todos los países de desigualdad, si yo me enfermo de COVID en Costa Rica, tengo menos probabilidades de morir, dado el sistema de salud de Costa Rica, su seguro social, por ejemplo, que tiene una amplia cobertura, que si yo me enfermo bajo las mismas circunstancias de edad, salud y otras condiciones, si yo me enfermo en Guatemala. O sea, la tasa de letalidad es mucho mayor. Y ese es un indicador clave. Otro que lo antecede es precisamente el tema de las pruebas, ¿verdad? Guatemala ha estado muy lejos de los estándares internacionales de cantidad de pruebas por 1000 habitantes, por ejemplo. Entonces, mientras Costa Rica tiene indicadores hasta casi 3 veces el indicador de Guatemala y Panamá hasta casi 7 veces el indicador de Guatemala, Guatemala, siendo generosos, tiene, por ejemplo, un poco más de 70 pruebas por cada 1000 habitantes. Entonces, en el tema de las pruebas seguimos con un gran rezago porque es como que se navegue a oscuras en la pandemia. No sabemos dónde están surgiendo los nuevos brotes. Y el tercer indicador, que es el más reciente, tiene que ver con la vacunación, ¿verdad? La vacuna surge como un alivio a nivel mundial para que si a uno le da el virus, el desenlace no sea fatal, que las probabilidades de fallecer por el virus sean mucho menores, entre otros beneficios, ¿verdad? Entonces, Guatemala ha manejado muy mal el tema de la vacunación, en acceso a las vacunas, por ejemplo, un tardío aplicación al mecanismo COVAX para las vacunas que se trataban de distribuir por ese mecanismo de manera equitativa entre las naciones. Y luego pareciera una negociación que todavía no sabemos bien cómo se dio para adquirir las vacunas de origen ruso. Pero el punto es que el indicador es cuánta población ha sido vacunada, qué porcentaje de la población. Y entonces vemos cómo en este momento, con los últimos datos disponibles en la plataforma que compara a todos los países,
Vemos que El Salvador puntea ahorita como el país que tiene casi un 15% de población vacunada. Luego le sigue Costa Rica y Panamá, entre un 12 y un 14% de su población vacunada. Y el caso de Guatemala no llega ni al 2% de la población vacunada y no tenemos certeza de que ese ritmo de vacunación pueda mejorar. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores de 70 años, que es la fase en la que nos encontramos, se hablan de cifras de 470,000 a 670,000 personas arriba de 70 años. Ya solo esa incertidumbre sobre el dato plantea un gran desafío. Los datos están porque se hizo un censo de población en 2018 que nos arroja arriba de 600,000 personas, según las proyecciones del mismo INE, mayores de 70 años. Si vamos al padrón electoral, que es más reciente que el censo, porque el padrón electoral que está disponible es el de las elecciones del año pasado, vemos que supera esos 620,000 que da el INE y podría llegar a esa cifra de 670,000 mayores de 70 años. Habría que sustraer las muertes de ese grupo etario del 2019 y 2020, que por cierto sabemos por las defunciones que el RENAP ha publicado de que sí hubo mucha mayor muerte por el COVID en esos rangos etarios. Entonces, ya habiendo una gran incertidumbre sobre las estadísticas, el desafío es también cómo el Ministerio de Salud llega a esa población. ¿Dónde está esa población? Esos datos están, pero pareciera que los sistemas de información del Estado no son lo que los técnicos llaman interoperables, ¿verdad? Que las bases de datos del INE con las bases de datos del Tribunal Supremo Electoral, con las bases de datos del RENAP, con las bases de datos del mismo Ministerio de Salud, puedan relacionarse entre sí para saber, mire, en este barrio de esta zona tiene 20 o 30 o 50 personas en ese rango de edad y poder distribuir los centros de vacunación conforme a esa demanda que ya sabemos que existe. Porque lo que se mira es más como una distribución de centros de vacunación desde la oferta disponible, es decir, universidades o centros comerciales que generosamente están brindando su espacio, pero no necesariamente en ese territorio geográfico se encuentra la mayoría de la población a la cual se debe llegar. Por eso estamos viendo estas semanas que hay centros de vacunación que están disponibles, pero no están llegando a las personas. Entonces, el ministerio ha tomado decisiones muy erráticas sin basarse en la información disponible. Y la información está. Y son entidades del Estado, del sector público, que deberían tener pleno acceso a los datos, por ejemplo, del censo. En sociedad civil no tenemos acceso a todos los datos censales. El INE no ha liberado las bases de datos que nos permitan agregar a nivel del lugar poblado. Es decir, finca, aldea, caserío, barrio. No podemos llegar a ese nivel con los datos que están liberados. Nos quedamos solo al nivel municipal. Por eso, al inicio yo explicaba que hicimos un índice de vulnerabilidad social municipal. No pudimos llegar al nivel más específico de dónde dentro del municipio se encuentran los hogares más vulnerables. Por ejemplo, hay municipios inmensos, ¿verdad? Como Cobán, es un municipio inmenso que tiene una concentración de población en el área urbana, pero luego tiene una infinidad de aldeas y fincas en el resto del municipio. O casi todos los municipios de Petén son municipios de una gran extensión. Entonces, decir de que el municipio de La Libertad Petén es un municipio vulnerable
no ayuda mucho. Tendríamos que identificar dónde en el municipio de La Libertad se encuentran esas familias con vulnerabilidad de escolaridad o de ingresos o de alimentos. Entonces, pensamos que sí es fundamental que el Estado utilice los datos para la toma de decisiones que le ayuden a mejorar. En este caso, por ejemplo, lo de las pruebas. Ahí sigue habiendo mucho espacio para mejorar el tema de la distribución de las vacunas, ¿verdad? Ahí también hay mucho espacio. Y luego las estadísticas en general, o sea, porque al final de cuentas ese artículo que publicamos la semana pasada trataba de llegar a una metodología para determinar realmente cuántas muertes hubo por COVID. Y lo que el RENAP nos indicó es que la cifra más cercana a la realidad está un 32% arriba de lo que las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican. Y esto es porque los médicos que firmaron las boletas de defunción sí pusieron como causa posible que se sospechaba por los síntomas que la persona había fallecido por COVID. En algunos casos posiblemente se quedó como neumonía atípica, que por eso hicimos otro artículo el año 2020, con datos del 2019, sobre los datos de neumonía atípica para dejar una línea base y ver cuántas neumonías atípicas aparecían como causa de defunción el año pasado. Esa neumonía típica habrá que investigarla, porque eso podría ser que suba esa diferencia entre lo que dicen las boletas del RENAP y lo que dice el Ministerio de Salud. El dato definitivo, sin embargo, lo vamos a conocer posiblemente en noviembre de este año, cuando el INE publique las cifras oficiales de defunciones. Y esperamos que el INE utilice el código internacional que dio la Organización Mundial de la Salud para identificar muertes por COVID. Porque si no, van a seguir quedando ahí un poco escondidas o invisibilizadas ciertas muertes por COVID que aparecerán como muertes por enfermedades respiratorias o específicamente como neumonía atípica, que no van a estar clasificadas como COVID. Y eso sin contar lo que los expertos epidemiólogos nos dicen de muchas personas que podrían haber muerto por enfermedades crónicas que se complicaron porque no fueron a sus tratamientos periódicos, por el miedo a contagiarse en los hospitales por COVID o por los difíciles accesos a los hospitales por el tema de la movilidad, ¿verdad? Cuando hubo todos estos encierros, pues muchas personas no podían ir a los hospitales o no tenían el transporte. Por ejemplo, yo sé de casos de niños con cáncer que se perdieron muchas de las quimioterapias en ese periodo y eso hace que su tratamiento se estanque si es que no se empeora su situación por la falta del otro tratamiento. Ustedes, en base a esa experiencia de investigadores, ¿qué ocurre en una sociedad cuando la información sobre una pandemia no es transparente? Sí, la pandemia en sí misma genera mucha incertidumbre en las personas, ¿verdad? Porque uno primero tiene el temor a ser contagiado, ¿verdad? Entonces eso de por sí genera un gran estrés, mucho miedo, pero luego el no saber la magnitud del problema al que nos enfrentamos genera miedo en todo tipo de actividades humanas. Desde la inversión económica, ¿verdad? De poner o no poner un negocio, porque no sabemos qué va a pasar con la economía, si de repente de un día para otro van a cerrar la economía y toda esa inversión ya no se va a poder generar ingresos que se esperaba con ella, o los planes de viajes, ya sea para estudio, para negocios, para turismo, todos los planes de la vida humana se ponen en pausa. Y si el Estado, que es el encargado de coordinar a toda la sociedad,
no es transparente con los datos, entonces esa incertidumbre lo que hace es que se multiplica, aumenta, ¿verdad? No sabemos si salir en este municipio es más seguro que salir en otro municipio, porque los datos posiblemente no son los adecuados. Como dijimos, el caso del semáforo de los municipios, que ha sido un tema muy criticado por distintas organizaciones de sociedad civil, no es porque el semáforo en sí mismo no pueda proveer información, sino que es la calidad de dato con el cual se alimenta ese semáforo, porque el semáforo trata de convertir el dato en información útil para la toma de decisiones, y eso está bien, es la herramienta, pero si a la herramienta le ponemos datos que no son creíbles, entonces aunque el semáforo diga que está en verde, amarillo, naranja o rojo, la gente no le va a creer y no va a actuar de acuerdo a lo que queremos que esos colores influyan en el comportamiento humano. Entonces, la falta de transparencia además genera una pérdida de credibilidad y peor aún, de legitimidad del Estado. Porque se supone que los ciudadanos están de acuerdo en seguir las instrucciones del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, no salgan a la calle porque aumentó ahorita el número de contagios. Estamos en una ola. Entonces, pero si la gente no cree en esos datos, ya no va a creer tampoco en las instrucciones que está dando la autoridad. Peor aún, si las políticas de comunicación son erráticas, como en nuestro caso, ¿verdad? Que un día dicen una cosa, luego dicen otra, o igual como un día sale el presidente regañando a la población porque se portó mal, el otro día dice que espera que estén las playas llenas de turistas. Entonces, la ambigüedad de los mensajes no ayuda a que las personas, los individuos, las familias, las empresas tomen mejores decisiones. Ya que el Estado no tiene la capacidad de protegernos a todos, debería por lo menos proveer la información creíble para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones basadas en esa información. Pero eso tampoco está ocurriendo. Entonces, sí es muy frustrante en un país que además es muy golpeado por el encierro de la pandemia, porque como sabemos la economía guatemalteca es una economía altamente informal, donde los individuos para sobrevivir tienen que salir a la calle a vender productos o vender sus servicios. Y si ellos no pueden salir ese día a la calle, no tienen el ingreso diario que necesitan para vivir ese día ellos y su familia. Entonces el costo económico, aparte del costo que puedan tener las empresas por sus costos fijos, sus inversiones, es de esa economía informal que es amplísima en Guatemala. Entonces, la falta de transparencia del Estado no ayuda a nadie y tampoco ayuda al Estado, porque cualquier Estado vive en gran medida de la legitimidad que tiene. La legitimidad tiene que ver con la capacidad de que los ciudadanos obedezcan sus instrucciones. Y si el Estado no es transparente, pierde credibilidad y por lo tanto pierde legitimidad. Entonces él mismo se está dañando. Entonces no es coincidencia que veamos en muchos países brotes de violencia en estos últimos meses de la pandemia, tanto el año pasado como este año, y estamos hablando desde Estados Unidos, estamos hablando de Chile, por ejemplo, donde estas manifestaciones sociales no tuvieron que ver simplemente, digamos, con los abusos de la fuerza policial en Estados Unidos o el aumento al pasaje en el metro en Chile o ahora el intento del impuesto en Colombia, sino que eso viene a agregarse sobre malos manejos de la pandemia. No hay nada más importante en este momento que deban hacer los estados que controlar la pandemia y proteger hacia esos ciudadanos. Y si no lo pueden hacer, todos perdemos. Gracias, Carlos. Ya para concluir, ustedes como investigadores aportan con sus conocimientos, con el resultado de esos mismos trabajos,
¿Encuentran eco ustedes en las autoridades con ese aporte que están dando? Como te mencionaba antes, en el caso de la Coprecovid, sí logramos en algún momento establecer comunicación con el doctor Asturias para poderle presentar estos indicadores que habíamos creado en los primeros meses de la pandemia, para que ayudaran no solamente a la Coprecovid, sino al Estado en general, sobre todo a los programas sociales de los otros ministerios, como el MIDES, para poder focalizar su ayuda. De hecho, con el MIDES tuvimos buena interacción, diría yo, debate incluso metodológico sobre cómo identificar a esos hogares más pobres necesitados de las transferencias monetarias no condicionadas. Entonces, en ese momento sí tuvimos algo de receptividad. En la actualidad es un poco más difícil, pareciera que el Ministerio de Salud está sometido a muchas presiones por todos lados, ¿verdad? Y no se da el tiempo para sentarse, reflexionar, utilizar los datos, identificar bien los problemas. Por ejemplo, hay cuellos de botella en la vacunación que se han identificado por personas relacionadas con el mundo de las enfermedades infecciosas o la infectología. Y tiene que ver con cuestiones muy prácticas, que es el registro de las personas que llegan al centro de vacunación. No hay suficientes digitadores. El procedimiento para ingresar el registro no es eficiente. Entonces se va acumulando la cola cuando se podrían tener otros mecanismos mucho más eficientes. Eso es un problema muy concreto que se soluciona con temas tecnológicos, conocimiento de logística, y ahí hay sociedad civil y sector privado dispuestos a colaborar con esos conocimientos. Pero a veces el Ministerio de Salud siento que se aturde, ¿verdad? Recibe también las presiones del Congreso, que yo creo que es con razón, porque también los congresistas tienen la función de fiscalizar que las autoridades están cumpliendo con su rol. Pero además de la fiscalización, ellos sí necesitan una ayuda de una serie de conocimientos que están dispersos en la sociedad. Por ejemplo, nosotros el tema de datos, o sea, nosotros lo que hemos hecho es publicar, bueno, según el censo, la población mayor de 70 años se concentra de esta forma en los departamentos y en los municipios. Entonces, si ustedes pusieran los centros de vacunación en estos municipios, ya ahí están cubriendo, por ejemplo, en Mixco, Villanueva y Guatemala ya están cubriendo a un gran porcentaje de la población mayor de 70 años. Entonces, ahí siento que ellos han perdido un poco de capacidad de atender esas demandas de la población, escuchar a los usuarios, a los beneficiarios de las políticas, que son, por ejemplo, estos adultos mayores. Muchos llegan, como el caso de mi papá, 8 horas bajo el sol haciendo cola para que lo pudieran vacunar. Un adulto de 80 años, pero que está bien físicamente, pero habían otras personas en silla de ruedas, con enfermedades crónicas. Y si el Ministerio de Salud no es capaz de entender esa población a la que tiene que llegar y adaptarse para que sea eficiente el tratamiento, estamos mal. Luego hay problemas de comunicación, como dijimos antes, que es fundamental. Ahí ustedes, los periodistas y otros comunicadores, podrían darle muchas ideas al Ministerio de Salud y al gobierno en general de cómo mejorar la comunicación en tiempos de pandemia, cómo llegar a la población y no dar mensajes ambiguos. Y luego hay otros temas que es más difícil de resolver, o sea, el tema del acceso a las vacunas es un problema global, ciertamente. Todos los países y sobre todo los países ricos tienen mayor acceso a las vacunas y tienen poder de negociación con los proveedores. Un país pequeñito como nosotros que no tiene suficiente dinero, es más difícil tener acceso a las vacunas, pero hay mecanismos en los organismos multilaterales, en alianzas con otros países pequeños. O sea, hubiese sido un buen momento para que Centroamérica, ¿verdad?, no negociara por pequeños montos, sino que los más de 50 millones de habitantes, ya es una cantidad respetable de población, negociaran
con las farmacéuticas el acceso a los medicamentos y no que empecemos a competir entre nosotros para ver quién logra sus medicamentos, o con Estados Unidos. Estados Unidos, Biden anunció hace poco que tenían un superávit de unas 60 millones de dosis, porque ellos tomaron dosis de todos los laboratorios, incluso estos de AstraZeneca creo que todavía no han sido autorizados en Estados Unidos y tenían una disponibilidad de 60 millones de dosis y que estaban dispuestos a darlos a países que lo necesitaran. Ahorita mismo que viene Kamala Harris dentro de unas semanas a Centroamérica, específicamente a Guatemala, era el momento de decir sí, lo vamos a apoyar en los temas estratégicos que le interesan, narcotráfico, migración, corrupción, etcétera, pero necesitamos proteger a nuestra población. O sea, bienvenida con unas 2 millones de dosis para Guatemala. O sea, es el momento de hacer ese tipo de negociaciones y pareciera que tampoco a ese nivel de las relaciones internacionales tenemos los equipos capacitados para buscar el bienestar de la población. Pues Carlos, muchas gracias por todas estas reflexiones y el aporte hay que seguirlo dando, ¿verdad? Que es importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Haroldo. Un gusto.